versículos. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. Es un pasaje muy conocido y me gustaría que los que tienen Biblias, pues por favor que puedan tenerla, puedan buscar el texto a fin de que vean qué es lo que dice. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. Juan 14, del 1 al 6. Bien. Dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hasta ahí la palabra del Señor. La Biblia es la base de nuestra fe. Nuestra fe no está fundada en las tradiciones humanas, en las tradiciones de los hombres. Nuestra fe no está fundada en el magisterio de la Iglesia. Quiere decir, en lo que los hombres han dicho a lo largo de la historia. Nuestra fe está fundada en la palabra de Dios, en la palabra que es inspirada por Dios. Mucha gente rechaza la Biblia. Cuando se le habla y se le dice esto, que la Biblia es palabra de Dios, mucha gente rechaza la Biblia. Les parece imposible creer en lo que dice un libro, pero les parece imposible porque nunca la han leído. Y algunos que la han leído poco, nunca se han preocupado de estudiarla, de profundizarla, de investigarla a fondo. ¿Es inspirada la Biblia? ¿Hay alguna manera de comprobarlo? Bueno, la respuesta es que sí. A mí me gusta investigar las cosas. Yo no soy un crédulo. No me creo cualquier cosa. Yo investigo, escudriño. Hay muchos libros buenos. Yo he leído muchísimos libros. Les aseguro que más de los que, entre todos los que estáis ahí, podéis leer por el resto de vuestra vida. He leído muchos. Pero, y hay muchos libros que son buenos. Pero, ¿saben? Ningún libro es como la Biblia. La Biblia es realmente palabra de Dios. Una de las maneras, no la única, de demostrar que la Biblia es palabra de Dios, es inspirada por Dios, es el cumplimiento de las profecías. Estudiando las profecías bíblicas, nos damos cuenta de que son tan claras, dan tantos datos y tan fáciles de entender y de demostrar su exacto cumplimiento, que precisamente eso, el cumplimiento de las profecías, es uno de los argumentos más irrefutables de que la Biblia es verdad. Si una persona está siempre mintiendo y otra no miente nunca, ¿a cuál creerías tú? Incluso puede que la persona que miente no mienta, sino que simplemente se equivoque. Si una persona continuamente se equivoca y otra no se equivoca nunca, ¿a cuál creerías tú? Bueno, creo que es fácil de entender, ¿no? Creeríamos a quien no se equivoca, a quien no miente. Si nosotros hacemos una comparación entre la ciencia y la Biblia, entre lo que dicen los científicos y lo que dice la palabra de Dios,
nos vamos a dar cuenta de una cosa importante. Es cuestión de estudiar, es cuestión de investigar. Y a mí me encanta, como digo, investigar. Lo primero que nos damos cuenta al investigar la historia de la ciencia es que los científicos se han equivocado muchísimas veces. Incluso muchísimos científicos mienten descaradamente, sabiendo que es mentira lo que están diciendo. Sin embargo, la Biblia jamás miente. La Biblia no se equivoca como se equivoca la ciencia. Por poner un ejemplo, los científicos decían que la Tierra era plana. Hoy sabemos que no lo es. Basta que te montes en un avión y subas a una cierta altura y mires y vas a ver cómo la Tierra es circular. La ciencia decía que nuestro sistema solar tenía un solo astro y 6 planetas. Hoy sabemos que ya eso no es así. Eso lo creían en el primer siglo. Hoy sabemos que hay otros muchos planetas dentro de nuestro propio sistema solar. La ciencia decía que nunca existió la civilización hitita. La Biblia habla de los eteos y los científicos decían que no existieron jamás una civilización como los hititas. Hasta que un arqueólogo encontró más de 25.000 tablillas de barro escritas en escritura cuneiforme en las costas de Ugarit, en el mar Mediterráneo, y resultó ser la biblioteca de la nación hitita. Es decir, la ciencia se ha equivocado muchas veces y se sigue equivocando, pero la Biblia jamás se ha equivocado. ¿A quién debiéramos creer? ¿A la ciencia o a la Biblia? Yo prefiero creer en la Biblia, porque es palabra de Dios y nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Pero no es solamente un argumento, es mucho más que eso. Este texto que acabamos de leer, Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6, aquí en este pasaje que hemos leído, tenemos una promesa de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos que llegado un momento él volvería. Y volvería para tomar a sus discípulos y llevárselo a donde él estaba, es decir, al cielo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11, en el momento en que Cristo se marchaba para el cielo, ascendía en una nube, unos ángeles le confirmaron a los apóstoles que así como ellos le veían ir en una nube Jesús volvería. De hecho, los apóstoles en varios de sus escritos enseñaron que Jesús regresaría a la tierra, justamente para retomar a su iglesia. Desde entonces, desde hace casi 2000 años, la iglesia espera a Jesús en su regreso. Sin embargo, podría parecer una profecía difícil de cumplir. No obstante, recuerden una cosa, algo que nunca deben olvidar. Es algo que dice el evangelista Lucas en el capítulo 1, verso 37. Él dice, nada hay imposible para Dios. Recuerden eso. Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Porque realmente Él es Dios. A lo largo de la historia, Dios ha realizado muchísimas profecías. Ha dado profecías. Ha anunciado cosas que iban a suceder. Curiosamente, la mayoría de todas esas profecías se han cumplido todas. Las profecías ya cumplidas son una fuerte evidencia de que Dios es el autor de la Biblia. La Biblia nunca se ha equivocado en el pasado. Por tanto, en las pocas profecías que quedan por cumplir, tampoco la Biblia se equivocará en el futuro. Voy a leerles un pasaje y quiero que piensen de qué trata este pasaje. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. En ese pasaje, como pueden ver, se anunciaba que el Mesías, el Salvador del mundo, iba a nacer en una pequeña aldea de Judá.
en la aldea de Belén. Nosotros sabemos hoy en día, por Mateo capítulo 2, versículo 1, que Jesús realmente nació en Belén. Lo interesante de este tema es que Miqueas, cuando escribió esas palabras, faltaban aún casi 500 años para que Jesús naciera. Es decir, 500 años antes de que Cristo naciera, ya sabíamos que iba a nacer en Belén. Hay otro texto también interesantísimo que da el profeta Isaías, capítulo 53, del 4 al 7. Isaías 53, del 4 al 7. Ahí dice, y quiero que piensen en lo que dice este pasaje, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sabemos que estas palabras del profeta Isaías se cumplieron en Cristo fielmente. Pero Isaías las escribió 700 años antes de que sucediera. Solo Dios sabía qué iba a pasar y cómo. Si fuéramos al Salmo 22, a partir del verso 15, Salmo 22, 15, dice que como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si tuvieran que responder, yo estoy seguro de que ustedes llegarían al acuerdo de que se está hablando de la crucifixión de Cristo. Realmente Cristo murió crucificado, clavado de pies y manos, como dice el Salmo. Sabemos que tomaron sus vestiduras, y que las repartieron echando suertes. Sabemos que esto sucedió. Lo interesante es saber quién y cuándo lo profetizó, quién escribió el Salmo 22 y cuándo. Cuando hacemos la investigación, nos damos cuenta de que ese salmo lo escribió nada más y nada menos que el rey David, que vivió 1000 años antes de que Cristo naciera. 1000 años antes de que Cristo naciera, ya David estaba anunciando la crucifixión de Cristo. Ya él sabía que iban a repartir sus vestidos echándolos a suerte. Todas las profecías que debían cumplirse se han cumplido fielmente. Las pocas que quedan sin cumplir se están cumpliendo o se cumplirán en breve. Pero si de algo podemos estar seguros, es de que se van a cumplir. Ninguna va a quedar sin cumplimiento. ¿Saben? En la Biblia encontramos profecía no solamente sobre Cristo. Encontramos entre las profecías que quedan por cumplirse, una, por ejemplo, que tiene que ver con el tipo de sociedad que habría al final de los tiempos.
cuando el fin del mundo se acercara. Quiero que presten atención a esta profecía que voy a leer, para que después puedan pensar si se ha cumplido o si se está cumpliendo. Es una profecía que escribió el apóstol Pablo hace ya 2000 años. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: también debes saber esto, que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Es decir, hombres que mantendrían relaciones con hombres, mujeres con mujeres, gente sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, es decir, tontos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, parecerán religiosos, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice el apóstol Pablo, evita. La pregunta que nos tenemos que hacer cuando leemos un texto como este es si realmente el mundo de hoy en día es así. Y cuando vemos las noticias, por ejemplo, en la televisión, nos damos cuenta de que realmente así es. Se está cumpliendo fielmente. Y no es cuestión de decir, bueno, hombres amadores de sí mismos siempre los hubo. Sí, pero nunca tantos, tan generalizado. Nunca ha habido tanta corrupción como la que hay ahora. Nunca ha habido tanto mal. Antes el mal se hacía a escondida. Ahora ya da igual. La gente hace el mal y no se esconde. Son gente peligrosa. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Porque cuando estudiamos, cuando investigamos, tenemos forzosamente que llegar a una conclusión. ¿Saben las conclusiones a las que yo llego cuando estudio estas cosas? Que Dios es poderoso, todopoderoso, y que Él sabe todas las cosas antes de que sucedan. Concluyo que Dios tiene control de la historia, que Dios es Dios y nosotros no. Por eso debiéramos hacerle caso. Cada uno de vosotros, todos los que estáis ahí, y los que escucharán esto en las redes sociales cuando se suba a YouTube, podréis hacer lo que queráis. Podréis creer o no creer en la palabra de Dios. Podéis obedecerla o rebelaros contra ella. Podéis tomar las decisiones que queráis, porque realmente Dios os ha hecho libres. De hecho, todos y cada uno estáis ahí, porque vuestras decisiones os han llevado ahí. Muchas veces no tenemos en cuenta que las decisiones hay que pensarlas. Hay que pensar en las consecuencias de las decisiones. Por eso a veces nos vemos en situaciones que no queremos porque no pensamos bien las decisiones que estábamos tomando. Por eso, yo no quiero que mañana te encuentres en una situación que no quieras. Por esa razón quiero que pienses bien la decisión que te propongo. Te propongo que pienses detalladamente, que investigues más este asunto y tomes una decisión seria, firme, de creer a Dios, de creer en su palabra. Si no fuera verdad, yo no os lo diría. No gano nada con estar aquí hablándoles
de estas cosas. Yo no cobro por deciros esto. Os lo digo porque deseo lo mejor para vosotros. Os lo digo porque yo he conocido a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y conocer la palabra de Dios a mí me ha cambiado, me ha hecho mejor persona. Me ha convertido en un mejor esposo, un mejor marido. Me ha convertido en un mejor padre. Y yo quiero que ustedes también lo sean. Por eso yo les invito, piensen, mediten, investiguen, hagan una labor de espionaje, escudriñen. Si ustedes escudriñan, se investigan, van a descubrir que en la Biblia hay más de 3000 profecías y que solo queda, si acaso, 6 o 7 por cumplir. Todas las demás se han cumplido. ¿Ustedes han oído hablar del libro de Nostradamus? Un profeta francés. Bueno, la gente dice que Nostradamus ha acertado toda su profecía. Mentira. Si ustedes se toman la molestia de comprarse el libro de Nostradamus, ustedes verán que Nostradamus era un pobre enfermo mental. Una persona que no pensaba con coherencia. Y él escribió un libro que cualquiera interpreta como le da la gana. Porque él dice cosas como, en la negra noche se levantó el humo y subió hasta el cielo y los pájaros revolotearon haciendo círculos. Bueno, cuando la gente lee eso, unos interpretan una cosa, otros interpretan otras, pero en realidad eso no tiene forma de entenderse. Eso no es un libro de profecía, es el libro de un loco, de un demente. Ahora, cuando tú estudias la Biblia y dice que Cristo iba a nacer en Belén, y estudias la historia y resulta que Cristo nació en Belén, tú dices, sí, eso no es una locura. Esos son datos históricos que se pueden comprobar. Cuando tú estudias las Sagradas Escrituras y te encuentras una profecía que dice que Cristo iba a ser crucificado, que le iban a clavar de pies y manos, y estudias la historia y comprueba que eso se cumplió, aunque esa profecía fue dada 1000 años antes de que sucediera, pero se cumplió. Tú dices, eso no es ninguna locura, eso es real. Son datos comprobables. Por eso yo les invito, escudriñen. No crean lo que yo les digo porque yo se los diga. Tómense la molestia de escudriñar, de estudiar, de investigar. Y ustedes se van a dar cuenta de que hay muchas más razones para creer en Dios que para no creer en Él. Para creer en la palabra de Dios que para rechazarla. Porque a mí mucha gente me ha dicho que la Biblia es un mito. Pero todas esas personas, cuando le pregunto cosas de la Biblia, no conocen nada, no saben nada, porque no la has leído. Dar una opinión sobre algo que tú no has estudiado es una necedad. No diga que es un mito si no la has estudiado. Yo la he estudiado, llevo 40 años estudiándola. Y puedo asegurarlo que la Biblia es palabra de Dios. Ojalá que ustedes se tomen en serio estas cosas. Mediten al menos en la posibilidad de estudiarla, de profundizarla, porque estoy seguro de que les va a servir. Ustedes van a empezar a conocer la palabra de Dios y van a entender que las cosas que están escritas ahí no son cualquier cosa. La Biblia es un manual de vida. Nos da consejos fantásticos. Por ejemplo, para las relaciones entre las personas. Si ustedes ponen en práctica los consejos de la Biblia, sus vidas van a ser mejor. Pero sobre todo van a encontrar el camino de la salvación. Y eso es lo más importante. La Biblia enseña que todos nosotros, estábamos condenados por nuestros delitos y pecados. Porque todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios en alguna manera. Pero la Biblia no solamente nos muestra la ley que nos condena, nos muestra también la gracia de Dios que nos salva.
Porque la Biblia nos dice que a pesar de que nuestros actos merecían la condenación eterna, Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados para que nosotros fuésemos declarados justos, inocentes. Créanme, merece la pena estudiar la palabra de Dios. Yo les invito a que lo hagan. Ustedes pueden hacerlo o no, ustedes tomarán la decisión que quieran tomar. Si de estudiar o no de estudiar, si de creerla o rechazarla, ustedes mismos. Yo les aconsejo. Es como el profeta dice en Deuteronomio capítulo 19, capítulo 30 también. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Me gustaría hacer una oración por ustedes, para que Dios les ayude a entender estas cosas, para que Dios les bendiga y les ayude a estudiar la palabra. Oremos. Padre del cielo, te doy muchas gracias por tu bondad para con nosotros, porque siendo nosotros pecadores, enviaste a Cristo a morir por nosotros. Gracias por ese amor que manifestaste en la cruz del Calvario cuando no lo merecíamos, pero gracias. Señor, yo quiero rogarte que tú bendigas a todas y cada una de las personas que están ahí congregadas. Tú conoces sus vidas, conoces sus nombres, las circunstancias que han rodeado, Señor, cada paso que han dado en la vida, todo lo que han hecho, lo que han dicho, lo que han pensado, tú lo sabes todo. Mucho antes de que nosotros lo hagamos, ya tú sabes lo que vamos a hacer. Por eso, Padre, yo quiero rogarte, bendícelos, perdona sus pecados, ayúdalos a escudriñar tu palabra. Dales luz, entendimiento para comprender, dales sabiduría para entender tu palabra. Y que a través de ella ellos te puedan encontrar. Sálvalo, Señor. Te lo suplico por Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Bien, jóvenes, yo les invito, por favor, mediten en estas cosas. No las desechen, porque son consejos que ustedes necesitan. Síganlo y ustedes van a ver que es por vuestro bien. Dios les bendiga. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda o quiera saber algo, yo estoy dispuesto a responder vuestras preguntas con la ayuda del Señor. Pastor, nuevamente yo soy, ¿cuáles son los tips que tú nos puedes dar para que nuestra oración sea eficaz? Por favor. Para que una oración sea eficaz, la oración debe ser sincera. La oración no tiene por qué ser frases hechas o frases escritas. Orar es hablar. Concretamente, hablar con Dios. Y Dios sabe todo de nuestra vida. A Dios no le vamos a asombrar con nuestra palabrería. Por tanto, no es necesario que nos pongamos en plan oradores. Señor, te doy gracias porque tú no sé qué. No, a Dios no le vamos a sorprender con eso. Él sabe quiénes somos. A Dios lo que le agrada es que le abramos el corazón. Y cuando estamos contentos, que se lo digamos. Y cuando estamos tristes, que también se lo digamos. Sea lo que sea, cual sea nuestra situación o nuestra necesidad, que hablemos con Él con toda sencillez, con toda claridad, respetándole, eso sí, porque es Dios. Y debemos respetar a Dios, pero con toda espontaneidad, con libertad. Esa es la mejor manera de poder orar a Dios. Más preguntas. Hola, pastor. Hola. Muy bien, ¿y tú? Pues bien, gracias a Dios. Yo tenía una pregunta, conforme a mi madre, ella pues ha estado un poco difícil allá, la situación allá afuera y pues yo la verdad quisiera que pudiera orar por ella, porque pues yo oro y pues luego, pues no sé, como que no tengo esa confianza en mí. Lo hago de corazón, pero como que luego me pongo así como que triste y
como que luego no lo hago. Entonces, quería pedirle el favor. Lina Isabel. Lina. Bien. Yo voy a orar por ella al final de la reunión, pero quiero que sepas una cosa. Cuando tú oras, no depende de cómo tú te sientas. Que tú te sientas bien o mal no es importante en la oración. Lo importante es que tú tengas fe en que Dios te está escuchando. Y la Biblia dice que si Dios nos escucha, sabemos que si nuestra oración es conforme a su voluntad, tenemos las oraciones, las peticiones que le hayamos hecho. Así que ora con fe. Dios también te escucha a ti. Muchas gracias. De nada. Buenas noches, allá yo soy Sergio y voy a ser el que le va a hacer las preguntas. Muy bien. Va la primera pregunta. ¿Cómo le puedo hacer si me aburre todo lo ahí le va de nuevo. ¿Cómo le puedo hacer si me aburre todo lo cotidiano? ¿Cómo hago para no desesperarme? Bueno, si te aburre lo cotidiano, debes buscar cosas que no te aburran. Es decir, una de las cosas interesantes es la investigación. Ponte a investigar, ponte a escudriñar. Hay pocas formas en que el tiempo pasa tan deprisa como cuando tú te pones a estudiar algo. Busca algo que te interese y ponte a escudriñarlo. Y verás que el tiempo te pasa volando. A mí no me da tiempo de aburrirme. No tengo la oportunidad de aburrirme. Tengo tantas cosas que hacer, en tantas cosas que pensar, en tantas cosas que estudiar. De verdad que a mí, yo no tengo una vida monótona, porque siempre estoy aprendiendo, siempre estoy escudriñando, siempre estoy ayudando a otros. Esto también es importante. En la medida en la que tú ayudas a otros, te ayudas a ti mismo. Porque al ayudar a otros, te sientes bien y eso hace que te ayude también a ti. Ponte, sal de ti mismo, deja de mirarte el ombligo y ponte a ayudar a los demás. Y verás cómo eso también te ayuda a que tu vida no sea monótona y aburrida. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, pastor, buenas tardes. Oiga, ¿qué salmo me recomienda para protección de mi familia? Para protección de la familia no hay ningún salmo. Lo que hay es que orar. Lo que hay que hacer es orar con fe, creyendo que Dios está con la familia, lo mismo que está con nosotros. El Salmo 34, en el versículo 7, dice que el ángel del Señor, es decir, el enviado de Dios, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por tanto, si quieres que Dios defienda a tu familia, háblales de Dios. Y si ellos respetan a Dios, ellos serán defendidos por Dios. Dios les guardará. Levantará una muralla espiritual de protección a su alrededor y les protegerá. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo superar la muerte de mi esposa? No la puedo olvidar, no tengo tranquilidad y paz. Bueno, no es fácil olvidar la muerte de una esposa y no creo que se olvide jamás. Pero ¿quién te ha dicho que tengas que olvidarla? Lo que tienes que superarla. ¿Ok? El duelo es una de las experiencias más traumáticas, por no decir la más traumática, ¿no?, que el ser humano va a padecer. El duelo de un ser querido es terrible, porque es como si se perdiera o se muriera una parte de nosotros mismos. Eso es muy doloroso. Hay personas que lo superan con más facilidad, a otros que les cuesta más, y hay personas que jamás lo llegan a superar. Ahora, lo importante es que la vida continúa y nosotros tenemos que mirar para adelante. Yo estoy seguro de que tu esposa querría que tú superaras su partida, su muerte. Y estoy seguro de que si miras hacia adelante, puede ser que el dolor no va a desaparecer de golpe, pero poquito a poco
se irá suavizando, especialmente si tú acudes a Dios. Uno de los títulos que se le dan al Espíritu de Dios en la Biblia es, en griego, es parakletos. Parakletos es una palabra que significa el que consuela. Acude a Dios, pídele que Él te ayude a consolarte, que Él te ayude a superar el dolor de la partida de tu esposa. Y créeme que Dios lo va a hacer, porque Él cumple lo que promete. Gracias, pastor. Pastor, buenas tardes. Soy un elemento más. ¿Cómo está usted? Me enteré que estaba usted enfermo. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue usted de la garganta, de la laringe? ¿Cómo está? ¿Cómo sigues? Estoy mucho mejor, gracias a Dios. No era tanto la garganta La pregunta es en base a la idolatría. ¿Por qué en base a la Biblia cristiana del Éxodo, se debe tener imágenes o no se debe tener imágenes? Bueno, agradezco la pregunta. No se deben tener imágenes. La palabra de Dios dice claramente en Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Por tanto, Dios no quiere que tengamos imágenes. Es más, el Salmo 115 dice que los dioses de las naciones son de plata y oro, pero tienen ojos y no ven. Tienen manos y no sirven para hacer ni bien ni mal. Por tanto, la idolatría es una necedad. Isaías 44 dice que ir al bosque, cortar un pino y calentarse, usar la leña para cocer panes, comer y después del sobrante hacerte un ídolo, arrodillarte y decirle, líbrame porque tú eres mi Dios, eso es una insensatez. Dios no quiere que nosotros seamos idólatras. Dios quiere que adoremos a Dios. Pero Dios dice en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No en idolatría, sino en espíritu y en verdad. Por tanto, no se deben tener imágenes. Gracias, pastor. De nada. La siguiente pregunta es, ¿cree que al volver a estar en una agrupación, mi hija me deje de amar y llegue a olvidarme? ¿Por qué? Los hijos suelen amar a los padres. Y eso que a veces los padres no son buenos padres. Sin embargo, los hijos tienen la necesidad de amar a sus padres. Si no has sido un buen padre, lo que tienes que hacer es, no te preocupes perder el cariño de tu hija. Lo único que te debe preocupar es ser el mejor de los padres, el mejor padre que ella merece. Eso es lo único que debe preocuparte. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo poder recuperar el amor y la confianza de mis padres, en especial de mi madre? Bueno, pues cambiando de vida, demostrándole que ya no eres quien eras y que ahora puede confiar en ti. Pero eso tiene que ser con un cambio real. No diciéndole, ya yo he cambiado, ya no soy el que era. No. El testimonio es algo que hay que dar de una manera práctica. Porque cuando las palabras dicen una cosa, pero los hechos dicen otra, las palabras son mentirosas. Los hechos siempre van a hablar más alto que las palabras. Por tanto, no es cuestión de que le digamos a nuestros padres, ya he cambiado, ya soy una persona nueva. No se lo diga, demuéstraselo. Día tras día, comienza a respetarlos, comienza a cuidar de ellos, comienza a agradecerle lo que han hecho por ti. Demuéstrale que realmente eres digno de confianza. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, dice, ¿por qué en mis oraciones diarias pido por mi esposa y mis hijos
siento que no pido o no hay tanta necesidad, pues ellos son cristianos, o es porque cada que oro en la noche y en el amanecer siento paz por ellos y por mí. Bueno, si son cristianos es normal que sientas paz, porque si son cristianos y tienen una buena comunión con Dios, pues eso sin duda es una tranquilidad para nosotros, ¿no? Sabemos que una esposa cristiana va a ser una esposa fiel. Sabemos que unos hijos cristianos van a ser unos hijos obedientes y eso trae tranquilidad a nuestra alma. Ahora, lo importante es que nosotros también lo seamos, para que ellos puedan tener la misma paz que nos transmiten a nosotros, pero de parte nuestra. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es, hermano Nicolás, en mis oraciones por mi familia o por otras personas siempre les pido lo mismo. ¿Es válido ante Dios? Si lo que le pide es lo que necesitan, sí. Es decir, ahora, que no se trate solamente de ser una oración repetitiva, sino, bueno, pídele por lo que realmente necesitan. Pero sobre todo, pide por ti mismo, para que tú seas lo que ellos necesitan. Gracias, pastor. La siguiente pregunta. Usted nos comenta que ya pasaron 3,000 predicciones y faltan pocas que no. Y faltan pocas. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Que con esto se acerca el fin? Absolutamente. Es más que evidente que estamos en los tiempos del fin. Justamente una de las profecías que he leído hoy, la de segunda de Timoteo, capítulo 3, muestra cómo iba a ser la sociedad de los últimos días. Y esa sociedad ya es, o sea, el mundo ya es como esa profecía reflejaba que era. Por tanto, sí, estamos muy cerca del fin. Esto es una realidad que para quienes conocemos la palabra de Dios y conocemos las profecías, ver el telediario, ver el informativo en televisión, nos hace ver que se están cumpliendo delante de nuestros ojos profecías que esperábamos hace mucho tiempo y que ya están cumpliéndose en nuestros días. La apostasía de la iglesia, el deterioro social, político, religioso, económico. El mundo va hacia el caos. Ahora con la epidemia o la supuesta epidemia de coronavirus, el mundo se está preparando para una nueva crisis que va a llevar al mundo hacia un caos y va a ser lo que haga que se cumpla la profecía que queda por cumplirse, ¿no? La iglesia va a ser arrebatada y el anticristo va a hacer su aparición. Esta es una realidad. Gracias, pastor. Hay una pregunta que dicen que si es cierto que los tiempos de Dios son perfectos. Sin duda. Dios siempre es oportuno. Por eso la Biblia habla de la providencia de Dios, ¿no? La siguiente pregunta es, pastor, si al cometer un error te arrepientes, ¿otra persona te puede juzgar cuando tratas de remediarlo y aun cuando esperaste a la persona para afrontarlo? Bueno, muchas veces la cuestión es que hay errores y errores. Hay personas que han cometido errores y después se han arrepentido, pero las consecuencias de ese error le han alcanzado. Por ejemplo, hubo un joven que fue drogadicto durante años, heroinómano, durante más de 13 años. Ese joven vino a un centro de rehabilitación que teníamos en Andalucía y se recuperó, o sea, se restableció, dio un cambio total, absoluto. Creyó en Dios y de la noche a la mañana comenzó a dar un cambio sorprendente. Bueno, terminó su rehabilitación, consiguió trabajo, recuperó su familia, su hogar, su esposa, sus hijos. Comenzó a servir al Señor, se preparó para ser pastor, fue ordenado pastor, tenía una iglesia preciosa, estaba predicando el Evangelio, pero a pesar de todo eso, él había contraído el SIDA durante el tiempo en que estuvo
inyectándose heroína. Y después de ser pastor y estando sirviendo ya al Señor, las consecuencias de aquel error le costó la vida. Murió con 45 años. Que los demás nos juzguen no es importante. Lo importante es que nosotros nos hayamos arrepentido. Porque, ¿saben? Este joven, se llamaba Paco, este joven murió, pero murió con la convicción firme de que se iba para con el Señor, de que todos sus pecados habían sido perdonados y de que el Señor se quedaría cuidando de su familia. Y así ha sido. Que alguien te juzgue nos molesta, pero lo importante es no cometamos errores que nos lleven a juicios, a que los demás nos tengan que juzgar. Y si ya los hemos cometido, pues soportemos la vergüenza de haberlo cometido, los juicios de los demás o las consecuencias que esos errores puedan tener, porque a veces tienen consecuencias. Y Dios perdona el error si tú te arrepientes, pero las consecuencias pueden venir al cabo del tiempo. Gracias, pastor. Yo le quiero hacer una pregunta. Yo dentro de este lugar llevo cuatro procesos, pero no todos del mismo tiempo. Uno anterior de este proceso, me aventé casi 7 meses dentro de este lugar. Y yo era una persona que tenía demasiada fe. Pero ahora que llegué en este proceso que me encuentro realmente, como que se ha disminuido esa fe que yo tengo, como que ya no me ha nacido ni orar. Y era una de las personas que oraba en la mañana y en la noche y ahorita como que ya no se me agrada. ¿A qué se debe eso, pastor? Bueno, se debe a que tú has enfriado tu relación personal con Dios. Las relaciones entre personas, si no las mantienes, se enfrían. Yo estoy seguro de que todos vosotros tenéis personas a las que os gustaría haber tenido una mejor relación, pero habéis dejado que el tiempo pase y ya casi ni se habláis o casi ni os veis. Esto nos pasa también con Dios, es decir, si yo dejo de orar, si yo dejo de tener en cuenta a Dios en mi vida, llega un momento en que mi fe se debilita. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si yo estoy oyendo palabra de Dios o leyendo palabra de Dios, mi fe se fortalece. Pero si dejo de lado la palabra de Dios y no quiero escuchar Biblia y no quiero escuchar ni saber de Dios, mi fe se debilita. Es así de simple, eso lo sabemos, incluso pasa en las parejas. Si tú te casas muy enamorado, pero llega un momento en que dejas de hablar con tu esposa y ya solo hablas lo mínimo, sí, qué tal, y cómo está, y qué has puesto de comer y no sé qué, pero no tienes una conversación de profundidad, si no tratas de acercarte a ella, de mantener una relación íntima, llega un momento en que tu relación con tu esposa se enfría. Y es tu esposa y la amabas, pero puedes incluso en un momento determinado enfriar ese amor. Por tanto, si queremos recuperar nuestra fe, si queremos recuperar nuestra buena relación con Dios, lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra, orar, leer la palabra, hablar a otros de Cristo. Es decir, cuando hacemos eso, cuando tenemos a Dios en cuenta en nuestras vidas, nuestra fe se fortalece, nuestra fe se afianza. Y como digo, ayudando a otros te puedes ayudar a ti mismo. Muchas gracias, pastor. Ya son todas las preguntas. Muy bien, fantástico. Se va a pasar un compañero a pedir una petición. Pastor, muy buenas noches. Yo me llamo Fernando y yo a ver si le podía pedir una petición. Lo que pasa que mi hermana tuvo un pequeño accidente en la rodilla y creo que la tienen que operar, pero decían que era algo riesgoso porque tenía que acomodar los tendones. Y a ver si podía hacer una oración por ella. ¿Cómo se llama ella? Michelle. Perdón, Michelle. Michelle. Muy bien, pues oramos ahora por ella. ¿Okay? Sí, gracias, pastor. Muy bien. Quiero que sepan que ustedes también, vuestras oraciones, llegan al trono de la gracia de Dios. Ustedes pueden orar también y Dios les escucha. Sobre todo si lo que le piden es conforme a su voluntad. ¿Ok? Bien, oremos entonces. Padre del cielo, te damos gracias
por esta oportunidad hermosa que nos da de poder compartir este tiempo, Señor, con tu palabra, cosas que tienen que ver contigo y con nosotros también. Padre, queremos poner delante de ti, Señor, a la mamá de nuestro hermano Alina Isabel, Señor, y también a Michelle. Tú sabes lo que ellos tienen, lo que ellas tienen, lo que necesitan. Tú eres el médico divino, Señor. Haz que los tendones se renueven, haz que la enfermedad desaparezca, haz que sean sanadas para la gloria de tu bendito nombre. Señor, ayuda a aquellos que quieren mejorar sus vidas, ayuda a aquellos que quieren cambiar, ayuda a aquellos que quieren ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos. Ayúdalos. Especialmente, Señor, ayúdalos a tener una buena relación contigo. Que aquellos que se han enfriado en la fe puedan avivarla. Señor, hazte presente a cada uno de ellos. Bendícelos a cada uno en particular. Tú sabes cómo hacerlo. Por tanto, Señor, glorifícate en ese lugar. Llévate la gloria y la honra ahora y siempre, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcelino, Dios. Muchas gracias. A vosotros por vuestra paciencia. Bendición. Y a los chavos. Chao, jóvenes. Dios les bendiga. Y a mi esposa, porque luego dice que no la nombro. Gina, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Cuídese mucho. Igualmente, bendición. Chao. Chao.